Comentarios, vamos a empezar con Demián Duarte y nos seguimos por acá con ustedes. Seguro. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor López-Gatell? ¿Qué tal, doctor? Un gusto en saludarlo. Tres rapiditos. Uno, doctor, el tema de la autorización de las vacunas. Vi con mucha atención que el día de ayer en el Pulso de la Salud el canciller habló particularmente de la Sputnik 5 y de la vacuna CanSino. Sin embargo, es notorio que la COFEPRIS no las ha autorizado todavía, por lo menos no hasta este momento. La pregunta en particular es, bueno, ¿cómo va el proceso de aprobación? Y también el canciller habló de otras vacunas, incluso se anunció ayer una nueva vacuna rusa que tiene 100% de efectividad, saber cómo va ese procedimiento. La otra cuestión, doctor, es un tema que se habló al principio, no se ha vuelto a hablar, por lo menos no mucho de él, es sobre los tratamientos. Si ustedes tienen ya identificados tratamientos efectivos para curar a los que se enferman de coronavirus, porque bueno, sabemos que hay gente que va a dar al hospital, gente que bueno, toma ciertos medicamentos quizás por la sapiencia o la cultura, ¿no? Que tenemos de automedicarnos, pero no existe, por lo menos hasta ahorita, un medicamento que se haya recomendado para atender un caso de coronavirus. Y finalmente un tercer asunto es en Sonora, pero también en Reino Unido y en algunos otros lugares se ha dado con esta idea de que los perros de algunas razas, en específico pastor alemán, quizás los labradores, tienen la capacidad de detectar con el olfato a las personas contagiadas de coronavirus. Incluso en mi estado inició un programa piloto precisamente para detectar a personas que puedan estar contagiadas utilizando unidades caninas. Preguntarles si ustedes han visto esto como una posibilidad para aplicarlo a nivel nacional y bueno, qué tan certero es evidentemente la utilización de los perritos para ayudarnos con la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Demián Duarte. Comento sobre la tercera y luego las otras dos. El uso de animales, en este caso caninos, para la detección de problemas de salud, es algo que desde hace varios años, yo diría hasta donde llega mi conocimiento, por lo menos unas 2 o 3 décadas, se ha intentado. Esto porque se conoce, lo que voy a decir ahora es con las limitaciones de que yo no soy médico veterinario, soy médico de humanos, entonces conozco poco sobre la fisiología de los perros, pero en general se conoce que los caninos y otras especies animales distintas al humano tienen un olfato sumamente sensible con una gran capacidad de separación o discriminación y a la vez pueden ser entrenados para reconocer ciertos olores y asociarlos con algo que les estimula una conducta en particular. Esto, por ejemplo, es muy conocido el uso de perros o la colaboración, vamos a llamarle, de perros en las labores de seguridad pública para la detección de estupefacientes o de armas o de otros productos que interesa por razones de seguridad pública detectar. Y entonces se les entrena a los perros para que cada vez que huelen algo que identifica a un producto, entonces reciben un estímulo y ese estímulo los condiciona a comportarse de cierta manera, ladrar, quedarse viendo de frente al producto, etcétera. Y este principio se ha usado, insisto, desde hace unas 2 o 3 décadas, hasta donde llega mi conocimiento, para entrenar y detectar ciertos olores. En materia de cáncer ha sido uno de los modelos de trabajo, cáncer pulmonar, cáncer de colon, son algunos de ellos. Y lo que ha limitado, hasta donde tengo conocimiento, el uso generalizado, es que es sumamente demandante el proceso de entrenamiento, desde luego de cuidado de los propios animalitos y de reemplazo. Entonces, al final del día, cuando se trata de un problema mayor en términos numéricos, posiblemente limita la posibilidad, porque una unidad canina, unos 2, 3, 5, 7, 10, 15 perros requieren entrenamiento, eso es costoso y requiere tiempo también, requiere personal especializado, pero después, ¿cuánto puede funcionar comparado con otras técnicas diagnósticas? Entonces, en un momento dado, si comparamos la eficiencia en términos de tiempo, en términos de costo, de un diagnóstico convencional de laboratorio, ya sea PCR o la prueba antigénica que ahora estamos usando desde hace varios meses, contra el tener a los perros respecto a la
certidumbre de su capacidad diagnóstica, pues se vuelve complicado logísticamente hablando el tema de los perros. Y eso es lo que nos llevó a no tener un interés particular por esto. Pero estaría muy interesado de saber qué pasó en Sonora. Tuve conocimiento por los medios de que se había intentado este modelo. Respecto a las otras dos preguntas de Demián, mi día hoy se dedicó a estas dos cosas precisamente, entre otras. Hablo primero de las autorizaciones sanitarias de las vacunas, cuál es el estado que guardan. Pfizer, la vacuna que estamos usando, fue autorizada, así lo anunciamos hace varias semanas, en antelación a la llegada del producto y su uso. Entonces, cuando llegó el producto, desde luego ya estaba autorizada y se está utilizando. AstraZeneca, todavía no está listo el producto para ser aplicado. Hoy llegó en horas de la madrugada el embarque a granel, pero como explicamos esta mañana, este embarque a granel se va a la planta de Leomont y todavía no va a ser directamente utilizado. A finales de marzo, de acuerdo al calendario, ya será utilizado. Sin embargo, el 4 de enero próximo pasado, se le dio la autorización sanitaria. Ahora, aquí es importante aclarar, en todos los países del mundo que hasta el momento han autorizado cualquiera de las vacunas COVID, para todas las vacunas COVID, digamos la diversidad de vacunas COVID que en este momento están ya sea en uso o en autorización próximas a uso, no se trata de un registro sanitario definitivo. En México le llamamos registro sanitario, en otros países se le llama más genéricamente autorización sanitaria. Esto es el permiso de la autoridad sanitaria para el uso definitivo, permanente o de largo plazo de un producto farmacéutico. Para que eso ocurra, se requiere haber completado el ciclo de investigación clínica con resultados finales de los ensayos clínicos fase 3. Y estos resultados finales todavía no están disponibles para ninguna de las vacunas. Ayer en un programa de radio, un colega del sector privado, uno de los hospitales que hoy precisamente llevó a su personal a vacunarse en el colegio militar, el hospital ABC, escuchaba yo en el radio que este colega hablaba con bastante vehemencia respecto a unas vacunas y hablaba en contra y hablaba en favor de otras y decía que para unas ya se tenía los ensayos clínicos terminados y para las otras no. Creo que ahí le falta un poquito de información o conocimiento. En ambos casos, en todos los casos, y aquí en México, y en Estados Unidos, y en Reino Unido, todos los países, no se tienen disponibles los resultados finales de los ensayos clínicos. Por una sencilla razón, el diseño de los propios ensayos requiere un seguimiento de 2 o hasta 3 años de las personas que están en estudio. Entonces, ni para Astra ni para Pfizer se tienen los resultados finales, ni en México, ni en la FDA de Estados Unidos, ni en la Agencia Europea de Medicamentos. Pero, dada la condición de emergencia, es muy importante no esperar. Imagínense que esperáramos 2 o 3 años hasta tener resultados finales, pues habría un daño importante a la población. Entonces, afortunadamente los ensayos clínicos, desde que fueron diseñados, consideran la posibilidad de que con resultados intermedios se tenga suficiente certidumbre, garantía de que se trata de productos seguros y de productos eficaces, que junto con el criterio de calidad en su manufactura son los 3 elementos principales de juicio de las agencias de regulación sanitaria del mundo y desde luego incluida COFEPRIS de México. Entonces, ¿cuál es la autorización que se ha dado? El término genérico es autorización de uso en emergencias, AUE o EUA en inglés. Esto se usa, es un término convencional en la regulación sanitaria del mundo. Y con esa autorización de uso en una condición de emergencia, no hay que perder de vista que los productos no dejan de estar bajo un régimen de observación científica que requiere seguimiento. En parte, el seguimiento de los ESAVIS, que aquí presentamos abierta y transparentemente todos los días,
nos parece conveniente que la población sepa cómo se está comportando la vacuna que se está poniendo. No estoy seguro si en otros países del mundo se presenta todos los días cómo va funcionando los ESAVIs, los eventos secundarios. Y parte de estos ESAVIs se vigilan porque interesa proteger a las personas que se ponen la vacuna y reaccionar oportunamente si es que requieren alguna atención, pero en parte para compartir el conocimiento en el mundo y que se pueda seguir informando sobre cuál es el desempeño de estas vacunas. Finalmente, el conocimiento se construye entre los distintos países. La Organización Mundial de la Salud participa también en estos mecanismos de farmacovigilancia y si en un momento dado lo que ocurre en varios países fuera sospechoso de un patrón común de algo que preocupara, se podría llegar a tomar decisiones sobre el manejo de la vacuna, el uso de la vacuna, que afortunadamente no es el caso hasta el momento. Entonces tenemos esas dos vacunas, en orden de aparición, Pfizer, AstraZeneca. En las posibilidades, en el horizonte de posibilidades, tenemos la vacuna de CanSino, una empresa china que está asociada con una empresa canadiense. De este producto se está realizando el ensayo clínico fase 3 en varios países, incluido México. Arrancó hace un par de meses, en este momento se han reclutado y dado seguimiento a cerca de 14,000, un poco más de 14,000 personas, y lo que va a ocurrir esta misma semana, de acuerdo a lo que dijo la entidad que representa la CanSino en México, Epic Research CRO, que es quien sometió los documentos a COFEPRIS para su revisión, estamos en espera de que este viernes presente ya, para enriquecer el contenido del expediente, el resultado preliminar, el corte de los resultados preliminares del ensayo clínico fase 3. Sin esto no es posible evaluar la vacuna y por lo tanto seguiremos en espera y ojalá no se tarden para poder evaluar si se le da o no la autorización sanitaria. Finalmente, la vacuna rusa Sputnik V. Esta vacuna, como lo comentamos en tiempo real, el miércoles 6 de enero fuimos en una misión especial encomendados por el presidente López Obrador y en mi caso también por el secretario de Salud, y fuimos a Argentina a conocer cuál había sido la ruta que siguió el gobierno argentino, primero para llegarse de información creíble, sólida, completa, transparente sobre la vacuna, segundo, cómo había evaluado la Agencia Argentina de Regulación Sanitaria, el análogo de COFEPRIS o de la FDA, que se llama ANMAT, Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología para la Salud, cómo había procedido a evaluar el expediente. Dicho sea de paso, la agencia argentina ANMAT es una agencia que, de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud, tiene un alto desempeño, se considera así una agencia de regulación sanitaria de alto desempeño, muy prestigiosa en el mundo y en la región. Entonces nos da confianza en un momento dado si una agencia de estas características ya pasó por el proceso. Fue muy gratificante la experiencia, como lo comentamos, porque pudimos conocer la ruta crítica, pudimos hablar con los funcionarios rusos, pudimos conocer cómo evaluó Argentina las buenas prácticas de manufactura y el expediente de la vacuna Sputnik V. Y esta vacuna estará siendo evaluada por COFEPRIS, conforme igual se vayan completando los elementos del expediente. Tiene mucho más avanzado, prácticamente todo el expediente de Argentina fue conocido por México y está ya en manos de COFEPRIS desde el propio fin de semana cuando regresé del viaje de Argentina, y solamente había 2 o 3 detalles que tenían que ser específicos para el expediente mexicano. Todo esto está haciéndolo COFEPRIS, y aquí les recuerdo que COFEPRIS requiere tener autonomía de gestión. Esto por especulaciones que se dieron hace algunos meses por parte de algunos medios respecto a la adscripción de COFEPRIS a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Aunque yo estoy a cargo de supervisar el buen avance de COFEPRIS, yo no me involucro en las deliberaciones técnicas que tenga COFEPRIS, son autónomas y yo simplemente tomo conocimiento de lo que vaya ocurriendo. Entonces, eso es el estado que guarda. Finalmente, un momentito,
Tratamientos, me interesa comentar sobre tratamientos. Efectivamente, hoy precisamente tuve varias conversaciones con algunos colegas clínicos, el doctor Rafael Valdés, quien es el director de la unidad temporal en el Centro Banamex, y también el doctor David Kersenovich, director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y reflexionábamos precisamente sobre las oportunidades de incorporar nuevas terapéuticas. Y una de las inquietudes nos resulta un tanto inquietante que cuando surgen ideas en los medios de comunicación sobre medicamentos que pudieran ser útiles para tratar el COVID, esta información se propaga a una velocidad impresionante que no necesariamente guarda relación con la solidez de la evidencia científica. Así fue con la hidroxicloroquina, así fue con la ivermectina, así fue con la acitromicina, que es un antibiótico de uso común, y con otros. Y esto llevó a un uso desmedido de estos medicamentos, fuera de lo que es razonable con base científica, y preocupa mucho porque tanto en hospitales medianos o grandes o consultorios particulares se abusa de estos medicamentos, se utilizan fuera de una indicación terapéutica autorizada, y aquí en esta misma conferencia hemos presentado varias veces la guía de tratamiento contra el COVID que avala, recomienda el sector salud mexicano, no solo la Secretaría, el sector, pero desafortunadamente se pasa a utilizarlos. Entonces lo que estábamos viendo es cómo podríamos continuar el esfuerzo de tener una mejor práctica médica, particularmente en el sector privado pequeño, que es donde hay menos estándares de práctica, con la ayuda precisamente de centros de excelencia que han demostrado tener alta efectividad en el uso de distintos esquemas de tratamiento. Y ahí podrían tener lugar algunos de los tratamientos más novedosos, algunos todavía en revisión por parte de COFEPRIS respecto a su posible autorización sanitaria, y otros que no son nada novedosos, como la dexametasona, que ha demostrado reducir importantemente la mortalidad de las personas con COVID grave, si se usa en las dosis adecuadas, en las personas adecuadas y en los tiempos adecuados. Estaremos comentando al respecto de esto en las próximas semanas. Gracias. Adelante. Buenas noches, subsecretario López-Gatell. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Dos preguntas, doctor. La primera sería con las brigadas Correcaminos. Bueno, yo comparto información a los beneficiarios de las pensiones, adultos mayores y las personas con discapacidad, y quería saber, en dado caso de que ninguno de estos adultos mayores o ninguno de estas personas que tienen su discapacidad no acepten la aplicación de la vacuna, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a estar condicionado que sea entregado su apoyo que ahorita ya les toca? De hecho, pues ya está publicada o publicó la subsecretaria Diana Montiel el inicio del operativo que va a ser en territorio, y quería saber si ya vienen junto con estas brigadas. Y la segunda pregunta, doctor Gatell, yo sé que a usted no le gusta la grilla, no le gustan los chismes, pero pues es necesario aclararlo públicamente, ¿no? Porque por favor, obviamente nos involucran a nosotros como youtubers, como medios independientes, de que tenemos preferencia para el acceso de la vacuna que se está instalando. De hecho, pues el día de hoy por la mañana, una compañera que también tiene su medio independiente abierto, el periódico Reforma, le publicó una nota de que porque era youtuber le habían aplicado la vacuna cuando la compañera trabaja en una institución pública, y obviamente por eso se le aplicó la vacuna. Y también la otra situación que también llama mucho la atención, que ahora resulta que nosotros dependemos de la presidencia, de la vocería o de su misma comunicación social que usted representa, que a nosotros nos activan para defenderlo a usted. También el Excelsior también sacó una nota relacionada con ese tema, y pues la verdad, como dicen por ahí, que se aclare todo, porque pues
han venido comentando este tipo de notas y la gente pues ya sabe, a veces trata de entender que sí es verdad o es falso lo que le comentó. Gracias. Con mucho gusto, Víctor. Comento sobre lo primero. Ayer hablábamos de eso porque justo en horas de la tarde, ayer, algunos medios de comunicación, incluso periodistas muy prestigiados, habían señalado explícitamente que los centros integradores en donde se distribuyen las pensiones de los adultos mayores, de acuerdo al programa social que cubre a la enorme mayoría de los adultos mayores de 60 años en este país, habían sido relacionados con un condicionamiento potencial de la vacuna COVID o viceversa. Esto carece de mérito. Yo considero que siempre sería muy deseable aspirar, no dejamos de aspirar a que en México podamos tener una prensa un poco más profunda, más analítica, más apegada a fuentes primarias, que contraste versiones, que pueda dar evidencia, vaya. Es fácil hacer señalamientos, pero cuando los señalamientos no van acompañados de evidencia, pues enseguida quedan en el lugar que les corresponde en términos de la credibilidad. Entonces lo aclaré ayer en la noche, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El utilizar la infraestructura, tanto física, los centros integradores, como los mecanismos de organización y los servicios humanos de los programas del bienestar, es para lograr el más amplio y rápido despliegue territorial que permita vacunar lo más rápidamente posible a la población, en este caso las personas adultas mayores. Se dijo falsamente también en esta noticia que se estaba indicando que la vacunación para los adultos mayores ocurriría este viernes. Ya aclaramos que no es el caso, para que no se confundan. Y hay un elemento sumamente importante de las llamadas telefónicas que se hicieron ayer, forman parte de una encuesta de preparación logística. Resultados muy útiles. Ayer comenté algunos preliminares, esto desde luego está siendo analizado. Pero, por ejemplo, déjenme ver si me acuerdo, aquí lo tengo, 11% de las personas aceptan la vacuna. Se les preguntó, ¿usted aceptaría la vacuna contra el COVID? Dijeron sí, pero no pueden trasladarse porque tienen alguna discapacidad o algún obstáculo para movilizarse. 61% afortunadamente acepta la vacuna y sí puede trasladarse a los puntos de vacunación. 22% en este momento no aceptan la vacuna. Y esto va de la mano con su pregunta, ¿qué hacer? Pues intentar persuadirles, intentar explicar que la vacuna es importante para protegerles, para proteger a sus familias, que existe un elevado riesgo de mortalidad en las personas adultas mayores comparadas con las personas más jóvenes y invitarles a que se vacunen. Dejamos en claro desde el inicio, la vacunación es voluntaria y no existe razón alguna para pensar que el condicionar el beneficio social, que hoy ya es un derecho consagrado legalmente de la pensión a los adultos mayores, es un mecanismo de persuasión para que se vacunen. No tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, el cooperativo Correcaminos de vacunación contra el COVID-19 no es un operativo de la Secretaría de Bienestar, es un operativo del Gobierno de México donde participa la Secretaría de Bienestar y la conducción técnica en la parte de salud la lleva la Secretaría de Salud con las instituciones del sector salud. Y en fin, 71% sí acepta la vacuna, 2% habían fallecido, lamentablemente habían fallecido, de quienes estaban en el censo de adultos mayores, habían fallecido 2%. No solamente por COVID, por otras múltiples razones, pero desafortunadamente ya no están. Entonces, pues hay que borrarlos del censo, ya no se pueden considerar para la vacunación. Y así, varias de las preguntas están encaminadas a esto. Ahora, brevemente, lo que dice respecto a esta información que algunos medios de comunicación de la prensa escrita suelen sacar, es un poco el estilo, llamémosle el estilo editorial, respetable. Yo creo que cada casa editorial decide cuál es su estilo. Hay quien habla en no y continuamente dice lo negativo, pues es un poco un estilo, es como las novelas de terror, pues es un estilo
propio. Igual aquí, el hablar en no, ver todo lo negativo y estar insistiendo en lo negativo en lugar de tener un balance de la realidad, pues es un estilo, casi diría yo, literario, es un estilo editorial. Si estas noticias fueran soportadas con evidencia, pues consideraríamos que están haciendo un buen servicio en el sentido social de estar ayudando a identificar, aunque lo vean en negativo, oportunidades y retos. Lo lamentable es que es inusual que la evidencia esté presente y más bien queda en el otro ámbito de los señalamientos calumniosos. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted, y creo que ahí vamos a tener que acabar porque nos quedan 7 minutos. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Pie de Página. Preguntarle, hay médicos que están asistiendo a personas con COVID en las casas de los pacientes. Nos preguntan si ellos también serán vacunados, ¿no?, estos médicos. Y también hay inquietud sobre los médicos que trabajan en consultorios adyacentes a farmacias, que también están en contactos con personas que parece que tienen COVID. Gracias. ¿Cómo no? La respuesta clara, directa y simple es sí a ambas. Los están considerados, los hemos identificado. Para los consultorios adyacentes a farmacias, desde hace varias semanas, justamente se pidió el hacer el censo de identificación y a la Asociación de Farmacias. Y para estos médicos y médicas que van a los domicilios, hay programas estructurados, como el que recientemente acaba de activar la Ciudad de México, justamente la semana pasada, y desde luego deben ser vacunados porque están deliberadamente yendo a atención domiciliar de personas con COVID. Muchas gracias. Por favor, la última, vez si nos da tiempo de una más. Sí, gracias, doctor Hugo López-Gatell, doctor Cristian, compañeros. Polo Puga, doctor de redes sociales, Política para la Banda, y Polo Puga, el canal personal. Sabemos que esta vacuna está autorizada solamente para los ejecutivos federales, autorizada bajo emergencia. Sin embargo, bueno, pues algunos gobernadores andan haciendo ahí politiquería de antemano, como decía Víctor, pues a usted no le gusta como que este rollo. Sin embargo, pues hace unos minutos el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, acaba de informar a través de su cuenta de Twitter que pues ya tuvo una reunión virtual con empresarios rusos, el secretario de Salud, Manuel de la O, y anunció que hay un laboratorio de ese país interesado justamente en instalarse en Nuevo León, y dice lo siguiente: hoy, en medio de esta pandemia y ante la difícil situación que vivimos al perder tantas vidas a causa de esta terrible enfermedad, debemos buscar una mayor disponibilidad de dosis para los nuevoleoneses y así darle agilidad a la vacunación. El doctor viajará a Rusia para hacer trámites de cómo adquirir vacunas del laboratorio Gamaleya, la vacuna Sputnik 5, y cómo podemos facilitar la producción de vacunas en Nuevo León. De concretarse, el laboratorio se instalaría en la entidad en un lapso de 2 a 3 meses, es lo que comenta el gobernador. Y hacerle de su conocimiento, doctor, también reforzando un poquito lo de las redes sociales, nos han estado censurando muchísimo algunos compañeros. En mi caso particular, me quitaron una página de Facebook. En diciembre vine a preguntarle justamente, me tocó al doctor Ricardo, y yo soy recuperado COVID. Y bueno, le digo, oiga, en este proceso pues mucha gente me sugería, lo que les agradezco mucho, pues que tomara dióxido de cloro, le digo, entonces, ¿qué sabe usted al respecto? Y también, pues, que hay mucha gente que no se quiere poner la vacuna o no se la va a poner porque, pues, dicen que nos van a poner un microchip y estas ondas. Me gustaría saber, pues, su respuesta, ¿no? Y fue prácticamente esa parte de la respuesta del doctor Ricardo la que colocamos en nuestro Facebook, y nos la quitaron la página, que porque es desinformación y que esto, pues, está afectando socialmente, ¿no? También en ese mismo inter, doctor, pues que sepa que en el caso, yo soy de Aguascalientes, en la entidad, cuando me di positivo, pues traté de marcar, mejor dicho, marqué a todos los números que dan ahí en la publicidad de COVID, esto y lo otro, pero ya a conciencia, como para ver cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo este seguimiento epidemiológico y todo esto, y en ninguno de los teléfonos que da el gobierno de Aguascalientes hay respuesta. Entonces creo que no hubo una respuesta concreta, no supieron darme información. Creo que es importante que usted lo
sepa, porque al final de cuentas ustedes dependen de la información de las entidades, y si todo este tipo de casos, que en el mío personal, pues quedé ahí como, pues positivo, me quedé en mi casa, seguí el protocolo y tan, pero pues creo que en el gobierno no hubo un antecedente real, y también pues que sepa que esto puede ser parte de lo que esté haciendo esa ruptura de la información que ustedes están al final del día capturando. Es todo, doctor. Cómo no, muchas gracias. Respecto a la información, pues qué lamentable que haya censura, consideramos importante, esto lo ha dicho el presidente López Obrador, es la convicción de los funcionarias y funcionarios que trabajamos en su gobierno, que debe haber libertad de expresión. Cada quien expresa y cada quien se hace responsable de sus propias aseveraciones. Es justo lo que comentábamos. En particular hay un par de diarios de circulación nacional, uno parece ser la sucursal del otro, casi siempre ponen las mismas noticias en distintas modalidades y siempre son con este enfoque del no, pero es parte de la diversidad de la expresión en un país libre. Entonces, qué bueno que lo haya, y el pueblo, los lectores, las lectoras, pues harán su juicio sobre qué tan creíble es un medio que sustenta o no lo que afirman. Respecto a los tratamientos, este famoso dióxido de cloro ha sido famoso porque es un poco el ejemplo de lo que decía, circula en las redes sociales, circula en algunos medios de comunicación y se implanta en la conciencia de las personas que están deseosas de ver alguna alternativa terapéutica cuando son muy pocas o casi ninguna. Y periódicamente rastreamos nosotros la información, qué tan sostenible, qué tan creíble, sólida, integrada es, y no hemos encontrado que así sea. Me han llegado a plantear, incluso formalmente a la oficina, esta idea del dióxido de cloro. La postura que tenemos no es una postura personal, es una postura institucional, es toda posible molécula, todo posible tratamiento debería ser evaluado, pero los estándares científicos tienen que ser los mismos. Y si en algún momento existiera información robusta, científica, sobre el dióxido de cloro, podría dar lugar eventualmente a un posible ensayo clínico, pero desafortunadamente no hay información científica robusta que permita suponer que tiene mérito o incluso que pudiera ser seguro el producto. Entonces, de momento no recomendamos el uso de dióxido de cloro porque precisamente esa evidencia sigue sin llegar. Eso es lo que puedo comentar hasta ahora. Sobre la vacuna y la posibilidad, ya lo comentó el presidente López Obrador, la iniciativa es buena, cualquier persona, gobierno, entidad, empresarios o no empresarios que quisiera ayudar es bienvenido. Por ahí salió también una noticia de que empresarios veracruzanos habían juntado un dinerito para comprar, y en este caso 2 millones de dosis de Sputnik V y venderla a 800 pesos. Primero, no tenemos ninguna presentación formal de este tipo de proyectos. En un caso son un grupo de empresarios, no tendría por qué presentarlo. En otro caso, si no hay formalmente una obligación, supondríamos que hay una cortesía institucional y en su momento el gobierno de Nuevo León presentará formalmente este planteamiento o lo harán a través de nuestro amigo, colega, el secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, un excelente médico, un excelente secretario de Salud, pediatra, académico, muy sólido, muy serio. Entonces, pues deseamos éxitos. Si esta misión ocurre, él viaja a Rusia en este momento, que hace un frío tremendo, solo que vaya bien abrigado, pero desde luego le deseamos éxito a nuestro querido secretario de Salud del Estado de Nuevo León y estaremos ansiosos de conocer qué es lo que concretó y qué oportunidades hay para México, no solo para tratar o prevenir el COVID, sino incluso en el ámbito del desarrollo económico, si es que se concreta un proyecto realista de producción a mayor escala. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas con 2 minutos. Muchas gracias por su atención.